El día de hoy vamos a hablar de tejido conjuntivo hematopoyético. En otra palabra, sangre. La sangre va a tener la particularidad de ser el único tejido líquido del organismo. En un adulto la cantidad de sangre va a ser de aproximadamente 6 litros. Como les dije, la sangre es un tipo de tejido conjuntivo especializado. También se va a llamar hematopoyético. Todas las células de la sangre van a tener origen en la médula ósea, la cual es el órgano hematopoyético. En condiciones fisiológicas, solo las células maduras son las que se encuentran circulando en la sangre. El tejido conjuntivo va a tener diversas funciones. En general, el tejido conjuntivo va a dar un soporte estructural, ya que va a estar por debajo del tejido epitelial, entonces le va a estar dando soporte al tejido epitelial. Otra función importante es el intercambio de desechos, nutrientes y oxígeno. Por ejemplo, la hemoglobina, la cual va a estar en los eritrocitos, que es una célula de la sangre, la cual va a traer transporte de oxígeno. Y pues el tejido conjuntivo va a también dar defensa y protección al cuerpo. Entonces, pues el tejido conjuntivo va a estar dividido en tejido propiamente dicho y especializado. El tejido propiamente dicho va a ser el tejido laxo, el denso irregular y el denso regular, lo cual les voy a hablar en algún video a futuro. Después vamos a tener el tejido especializado. El tejido especializado va a estar dividido en cartílago. Vamos a tener otro tipo de tejido especializado que va a ser el hueso, el adiposo, el linfoide y puede ser el hematopoyético. El hematopoyético es el que es la sangre. Entonces hoy vamos a hablar del hematopoyético. Entonces, en general les había dicho que el tejido conjuntivo va a tener diversas funciones. En cuanto hablamos de tejido conjuntivo especializado y hablamos de hematopoyético, su principal función va a ser el intercambio de gases, desechos, nutrientes y oxígeno, dióxido de carbono y otros tipos de sustancias. Entonces, cuando hablamos de intercambio de desechos, de nutrientes, estamos hablando de sangre, de tejido hematopoyético. Entonces, tejido sanguíneo. El volumen de la sangre es de alrededor de 6 litros en todo el cuerpo, va a equivaler de un 7 al 8% del peso corporal. La médula ósea va a ser el órgano hematopoyético, que es donde va a dar origen a todas las células de este tejido. Como sabemos, un tejido es el conjunto de células que tienen una misma función en común. Bueno, entonces, las funciones de las células de este tipo de tejido va a ser transporte de sustancias nutritivas y de oxígeno hacia las células en forma directa o indirecta, el transporte de desechos y de dióxido de carbono desde las células, la distribución de hormonas y otras sustancias, mantenimiento de homeostasis, va a actuar como amortiguador, va a participar en la coagulación, eso es muy importante, va a transportar células y agentes hormonales del sistema inmunitario, igual van a ser los leucocitos, y también va a transportar proteínas, y también es el que va a dar una patología muy importante, que son las células cancerosas. Bueno, la sangre va a estar formada por células y por un componente extracelular. Bueno, el componente extracelular es como el líquido en el cual van a estar nadando las células de las cuales va a estar conformada la sangre. Va a haber 3 tipos de células. Van a ser los eritrocitos, los leucocitos y los trombocitos. Entonces vamos a tener los eritrocitos, los leucocitos y los trombocitos, los cuales van a estar nadando en un componente extracelular, el cual se denomina plasma. El plasma. Primero vamos a hablar del plasma. El plasma es la parte líquida de la sangre. Se encuentra formada aproximadamente de 90% de agua y 9% de proteínas, y en 1% vamos a tener, el 1% va a ser de sales, gases disueltos, glucosa y otros componentes del plasma, como electrolitos, sustancias reguladoras y otro tipo de sustancias. Entonces, lo más importante de esto son las 3 proteínas que vamos a tener, las cuales van a tener un porcentaje más o menos bajo, el 9%. Entonces tenemos la albulina, la globulina y el fibrinógeno. Entonces, la albulina es el principal componente proteico
del plasma. Va a ser sintetizada por el hígado. Su función es mantener una porción colodosmótica en el plasma, es decir, mantener el líquido dentro de los vasos sanguíneos. Otra de sus funciones es el transporte de sustancias a través del organismo y la distribución en los diferentes órganos del cuerpo. Si hay una disminución de esta proteína, el paciente se va a encontrar con una insuficiencia hepática o una desnutrición, la cual va a tener una consecuencia, la cual va a ser la salida del líquido intravascularmente hacia el exterior del espacio del vaso, y lo cual se va a conocer como un edema. Entonces, la albúmina, su principal función es mantener la presión coloidosmótica y también transportar. Como les dije, presión coloidosmótica es mantener la sangre dentro del vaso sanguíneo. Entonces, la otra proteína importante del plasma es la globulina. Como les dije, la albúmina más o menos va a ser la más abundante del cuerpo, ya que va a ser más o menos el 50% de las proteínas. La otra proteína menos abundante es la globulina. Las globulinas van a estar divididas en dos. Van a ser las inmunes y las no inmunes. Las inmunes van a ser las delta y las no inmunes van a ser las alfa y beta. Las inmunoglobulinas van a ser anticuerpos, van a tener funciones en el sistema inmunitario y pues van a estar secretadas por células plasmáticas. Y después vamos a tener las alfa y beta, las cuales son las no inmunes, que se encargan principalmente del transporte de iones metálicos, vitaminas liposolubles y lípidos unidos a proteínas, y van a estar sintetizados en el hígado. Van a contribuir a mantener la presión osmótica dentro del sistema vascular. Van a regular el contenido de agua en la célula y van a formar anticuerpos contra enfermedades infecciosas. Bueno, entonces esto es en parte de globulina, es una de las proteínas del plasma. La tercera proteína del plasma es el fibrinógeno. Entonces, el fibrinógeno va a ser la responsable de la formación de coágulos en la sangre. Van a producir factores de coagulación. Cuando hay una herida en el cuerpo, se va a desencadenar la transformación de fibrinógeno a fibrina, la cual se va a dar gracias a la actividad de la trombina, con las cuales van a ser las plaquetas. Es una proteína que va a estar sintetizada en el hígado y su principal función es la coagulación. Se va a activar en forma de cascada cuando se tiene algún tipo de herida y va a dar la formación de un coágulo sanguíneo. Pues eso, el fibrinógeno es el factor de coagulación de la sangre. Y pues ya, con eso terminamos con las proteínas, las cuales va a tener el plasma. Otra parte importante del plasma es el suero. El plasma podría decirse que va a estar dividido en dos, nada más que en un porcentaje muy bajo de plasma va a ser suero. El suero va a tener los mismos componentes del plasma. La única excepción es que el suero no va a tener la fibrilina, los cuales son los factores de coagulación. No va a tener fibrinógeno, no va a tener fibrina, no va a coagular. Por lo tanto, el suero consiste en una sustancia más o menos amarillenta, sin color, la cual va a ser importante para algunos tipos de estudios químicos que a veces por algún tipo de patología se tienen que mandar a pedir como médico. Bueno, entonces pasando a las células de la sangre, tenemos los eritrocitos, los leucocitos y los trombocitos. Entonces, como les dije, estas células van a estar nadando en el vaso, en el capilar, nadando en el plasma del que acabamos de hablar.
Entonces vamos a tener 3 células. Eritrocitos, también llamados glóbulos rojos, leucocitos, que son los glóbulos blancos, y las plaquetas, que también son llamadas trombocitos.